Es una alegría poder estar aquí para poder compartir la palabra del Señor. Es una alegría estar en la casa, en la iglesia. Es una alegría verlos a cada uno de ustedes. Y es la fidelidad de Dios que hoy estemos aquí, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Dios siempre está con nosotros cada día, cada mañana. A veces nos portamos mal, pero Dios sigue siendo fiel con nosotros. Así que si tú estás hoy aquí, si yo estoy aquí, todos los que estamos acá, es la misericordia, la gracia, la bondad de Dios. Y cada día que tú abres tus ojos a un nuevo día, es que Dios sigue contando contigo. Dios sigue extendiendo su misericordia para ti, ¿no? Muchas veces no nos portamos mal y humanamente quizás no merecemos más, merecemos quizás Dios hasta aquí nomás. Pero Dios es tan bueno que cada día que tú abres tus ojos a un nuevo día, es que Dios sigue extendiendo. Él te ama tanto, nos ama tanto, que nos permite aún seguir con vida y hoy estamos aquí. ¿Amén? Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo corto de la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Isaías. Vamos a leer el libro de Isaías capítulo 7. También lo tenemos ahí en nuestras pantallas. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el 14. Así que ustedes tienen la pantalla ahí. Allá también puedo ver o no puedo ver. Puedo ver. Vamos a darle una leída. ¿Amén? Todo vamos a leer. A ver, dice allá, Isaías capítulo 7, verso 1 al 14. Vamos a darle una lectura corrida. Dice así: Acaz, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo, Resín, rey de Siria, y Pekab, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, y se estremeció el corazón de Acaz y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías: ve con tu hijo Sear Yasub a encontrarte con Acaz, donde termina el canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavandero. Dile que tenga cuidado y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente del Resín, el sirio, ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de sus dos tizones humeantes. Dile también a Efraín, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y ponerle allí como rey al hijo de Tabel. Pero dile además que yo, el Señor omnipotente, digo: eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destronado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo: pide al Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. Pero Acaz respondió: no pondré a prueba al Señor, ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por esto el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y le llamará Emmanuel. Amén. Palabra de Dios. Un poquito largo. Vamos a hablar un poquito del contexto, ya, para que entiendan, porque hemos leído de manera general esos cuantos versos y quizás ahorita estamos perdidos. ¿De qué está hablando? Isaías
Isaías es un libro muy interesante porque en Isaías profetiza al nacimiento de Jesús, ¿no? En Isaías tú puedes ver la profecía sobre el nacimiento de Jesús, de una virgen, de María. Nos habla acerca del ministerio, puedes encontrar allá, del mi Jesús, inclusive hasta la muerte, lo que hizo el sacrificio por ti y por mí. Llega el capítulo 53 de Isaías. Isaías fue llamado a predicar en esa época a un pueblo, a Israel, en una temporada cuando ellos estaban en una decadencia espiritual y moral. Israel estaba prácticamente apartado de Dios. En esa época Israel estaba dividido, ¿no? Después de Salomón, terminó el reinado de Salomón y Israel se dividió. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con las 10 tribus y el reino del sur con la tribu de Judá. Entonces, aunque eran hermanos, pero estaban divididos. Y ambos, norte y sur, estaban apartados de Dios. Se habían olvidado de lo que Dios había hecho con ellos anteriores. Desde cuando Dios los sacó con mano poderosa desde Egipto, los guió por el desierto, proveyó para ellos en momentos difíciles, hizo milagros sobrenaturales. Se olvidaron de todo. Dice, el pueblo estaba apartado. Entonces Isaías, si ustedes ven el capítulo 6 que nos vamos a leer, Isaías fue llamado prácticamente a hablarle, a predicar, a anunciar a ese pueblo que estaba apartado de Dios, ¿no? En el mismo capítulo 6, después del llamamiento de Isaías, cuando él va al templo y ve allá a un rey, dice, sentado, era el mismo Dios, ¿no? Porque dice, habían seres angelicales allí, serafines, son seres angelicales que con 6 alas, con 2 volaban, con 2 se cubrían, dice, los ojos, y con 2 cubrían también sus pies. Entonces Dios le llama ya, ¿no?, a Isaías, aunque Isaías, él dice, no, él no es digno de estar allí. Pero uno de estos seres angelicales dice que vuela, le toca a Isaías, ¿no?, con un carbón, un fuego, y dice, fue limpiado de su pecado. Y Jehová dijo, ¿quién irá? ¿A quién enviaré? Isaías allí, él dice, yo, envíame a mí. Isaías era enviado a predicar a un pueblo que estaba totalmente apartado de Dios. Y menciona en el mismo capítulo 6 que el pueblo era sordo de oídos, no quería escuchar, duro de corazón. Entonces era un poquito el contexto en lo que vemos en el capítulo 7. Ahora, voy a ir un poquito leyendo acerca del capítulo 7. Primero quiero que puedan comprender. La palabra de Dios se estaba dirigiendo a un pueblo que estaba apartado. Era el pueblo de Dios, era Israel, pero estaban divididos. Eran hermanos, pero estaban separados. Y estaban viviendo realmente fuera, apartados de Dios. Se habían involucrado en cosas de idolatría, de pecado. Prácticamente estaban lejos, separados de Dios. Y ahí comienza el capítulo 7. Y dice, voy a ir leyendo poco a poco. Aquí ya está. Por eso el Señor mismo les dará una señal. Vamos a ir desde el principio, al capítulo 1, vamos a ir leyendo algunos pasajes. El verso 2, ponémelo por favor. 7:2. Ahí está. En el palacio de David, dice, se recibió la noticia, y esto se está dirigiendo al reino del sur, a Judá. Y dice, en el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín. Efraín es el otro nombre para el reino del norte. Entonces, dice, y se estremeció el corazón de Acaz. Acaz es el rey de Judá. Y entonces, y al de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles de los bosques. Acaz estaba reinando Judá. Usías era el abuelo de Acaz. Usías dice que fue un rey que
temió a Dios, llevó al pueblo a honrar a Dios. Pero Uzías, el nieto, prácticamente se apartó. Y cuando el reino del norte, dice, se alió contra Siria, hicieron alianza, se unieron fuerzas para atacar a Judá. ¿Y qué sucedió cuando se enteró eso el rey Uzías? Dice que se estremeció su corazón, como se estremecen por el viento los árboles y los bosques. Él y su pueblo se llenaron de miedo, de terror. Prácticamente era inevitable la destrucción. Estos dos aliados, dos que se estaban aliando, prácticamente iban a destruir, iban a atacar. Entonces su corazón de este rey Acaz se estremeció, tuvo mucho miedo. Y para entender un poquito acerca de Acaz, quiero que vayamos a 2 Samuel capítulo 16, si lo puedes poner. 2 Samuel capítulo 16. Yo lo tengo acá, vamos a leerlo. Segunda Reyes, ahí está. Voy a leer solo unos cuantos versos y ustedes van a entender de lo que es, de lo que estamos hablando de acá, de Acaz. Dice, en el año 17 del reinado de Pekab, hijo de Remalías, Acaz, hijo de Jotam, descendió al trono. El verso 2, tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Este rey Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Dice, y reinó en Jerusalén 16 años, pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor su Dios. Vamos con el otro verso. Al contrario, dice, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, que el reino del norte, y hasta sacrificó en el fuego a su hijo según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Y también ofreció sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Está ahí nomás. Entonces ya se imaginan del quién estamos hablando, de Acaz, ¿no? Su abuelo Acaz, su abuelo Uzías fue un hombre temeroso de Dios. Condujo al pueblo de Israel a Dios, a honrar, a adorar a Dios, a dejar las cosas paganas. Pero luego vino su hijo, luego vino el nieto, Acaz, y prácticamente estos se perdieron. Prácticamente corrompieron al pueblo, inducieron al pueblo al pecado. El mismo rey estaba adorando cosas paganas. Entonces, ya se imaginan cómo estaba el pueblo de Israel. Separados, divididos, peleados como hermanos. El otro hermano se unió con otra nación extranjera para atacar a su otro hermano. Prácticamente era un caos total. Y allí surge esta palabra, el capítulo 7, ¿no? Que nos habla acerca del rey Uzías, Dios interviniendo allá. Y así que vamos a seguir leyendo allá en el capítulo 7. El verso 4 vamos a leer, si me lo puedes poner, 7:4. Isaías 7:4. Entonces dice allá, Isaías fue enviado para hablar con Acaz, el rey. Y dice, dile que no tenga miedo y no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente del rey Rezín, el rey de Sirio, ni ante el hijo del Remalías, que no se descorazone a causa de las dos tizones humeantes. Miren, tenemos acá el pueblo de Dios prácticamente en pecado, en idolatría, se había apartado totalmente de la palabra de Dios. Tenemos este pueblo de Dios se separaron, estaban divididos, estaban peleados. El mismo rey estaba fomentando la idolatría, el pecado. Y viene esta nación extranjera, se unieron tanto con el reino del norte para atacar. Y a pesar de todo ello, todavía el amor de papá Dios sigue estando con su pueblo. Hubiera dicho, saben que se han apartado, han pecado, no obedecen mis leyes. Bueno, está bien que sean acabados. Eso no merecen salvación, no merecen un rescate esto.
he hecho tanto por este pueblo, he hecho tanto desde que lo saqué de Egipto. ¿No se dan cuenta cómo Dios ha estado conduciéndolo con Moisés en el desierto, proveyéndole agua en el desierto, dándoles comida, sacándole de la esclavitud? No sé. O sea, tal vez humanamente hubiera dicho yo, no, que se acabe, no merecen vivir esto. Pero mire lo que dice Dios, diles, le dice, tengan cuidado, que no pierda la calma. Aún el amor de Dios se ve allí para un pueblo que no merece nada, pero sigue el amor de Papá Dios allí. Y veamos lo que sigue. Quiero que me lo pongas el verso 7. Pero dice además pero dile además que yo, o sea, Jehová, Dios está hablando, yo, Jehová omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. El verso 10 quiero que me lo pongas. Adelante, vamos a leer allí. El Señor se dirigió a Acaz de nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé una señal. Aquí, cuando se enteraron de que el reino del norte con Siria iban a atacar, dice que se estremeció el corazón del rey, se puso muy triste, porque se entristeció y estaban prácticamente con un corazón bajoneado. Y Dios le dice a Isaías, ve, encuéntrate, habla con el rey, ¿no? Encuéntrate con Acaz. Y le manda a encontrarse. Y allí surge esta palabra. Dios le habla a través de Isaías para levantarlo al rey, para decirle, rey, ¿sabes qué? No tengas miedo, Dios está con nosotros. A pesar de cómo has vivido, a pesar de lo que tú has hecho, aún Dios está con el pueblo. Y allí habla Dios aún en el verso 10. Y dice, el Señor Dios te dice, Acaz, pide al Señor tu Dios te dé una señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo más alto del cielo. El siguiente verso, el 11, pero Acaz respondió, no pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Aún medio espiritual ahí, ¿no? El rey, no pondré a prueba al Señor, dice. Y el otro verso, el siguiente, entonces Isaías dijo, escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, no basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. O sea, Isaías fue para más bien un poco moverse el corazón del rey para que confíe en Dios, para que vuelva su corazón y el pueblo a Dios. Y este rey dijo, no quiero. Es más, le dice Dios, ¿sabes qué? Pide una señal. Pide una señal para que realmente tengas de verdad esa certeza de que Dios está contigo, que Dios no te va a fallar. No es que Dios está diciendo, está bien, no tengas miedo, pero después te va a abandonar. No, le pide aún una señal, pídete una señal para que tú puedas estar seguro, con esa certeza, esa seguridad de que Dios está contigo. No tengas miedo, el Señor es tu Salvador, Él va a venir en rescate. Y este rey dice, no voy a pedir esa señal. Y luego, y ¿saben qué es lo que sucede más bien aquí en esta parte? Si tú ves allá, no lo vamos a leer, pero en 2 Reyes 16, ¿sabes qué es lo que hace este rey Acaz? No confía en Dios, no confía en Dios, no confía en la palabra del profeta Isaías, no confía en la palabra de Dios, la que Jehová le está dando. Le dice, no temas, yo voy a estar contigo, aún pídeme una señal. ¿Y sabes qué es lo que hace este rey Acaz? Lo que hace es, dice que se va al templo, saca todas las cosas que hay, los utensilios, las cosas que están en el templo, y dice que se lo lleva al rey asirio, que es el otro reinado, no Siria, sino es otro, ¿no? Al rey asirio, y va y le dice, yo soy tu siervo, ven, ayúdame, porque se ha aliado el reino del norte
con los sirios y van a atacarme. Ven y sálvame. Entonces, este rey prácticamente no confió en Dios. En vez de escuchar a Dios, en vez de acudir a Dios, en vez de buscar ayuda y confiar en Dios, se fue a buscar ayuda a otro rey pagano. Y es ahí cuando Isaías les dice, no, escuchen ahora ustedes, no les dije la dinastía de David, no basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Y vamos al verso 14, ahí es donde quiero parar un momento. Pero el Señor mismo les dará una señal. No la pidió el rey, no la quiso aceptar. Prácticamente este pueblo no merecía nada, pero Dios seguía el amor, seguía el deseo de salvar al pueblo, a su pueblo. Y Dios mismo dice, yo mismo daré una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo dio la señal. Él mismo, no la pidió el rey, no la quiso aceptar, desconfió, se fue a buscar ayuda a otro lado, pero dice Dios, yo mismo les daré una señal. Y aquí está hablando prácticamente de Jesús. Es una profecía acerca de nuestro Señor. Más de 600, casi 700 años antes que ya está nuestro Dios profetizando, de Isaías profetizando lo que va a suceder. Y toda esta historia que hemos visto de este pueblo de Israel, que se apartó, que no confió en Dios, que se dividió, que se fue tras las cosas de la idolatría, el pecado. Todo esto, queridos hermanos, en la historia sí es ese pueblo, pero ¿sabes? Todo eso es una imagen de nosotros mismos. Tú eres pueblo del Señor, tú eres parte, Dios te ha creado a ti. Y ¿sabes? Dice la Biblia que nosotros nos hemos apartado en nuestros delitos y pecados. Nos hemos apartado de los caminos de Dios. Es más, Romanos dice que, ¿no? Por cuanto todos pecaron, estamos apartados de Dios. Y ¿sabes? A pesar de todo ello, no merecemos nada, pero Dios sigue extendiendo su gracia, su misericordia y su amor para ti y conmigo, así como lo hizo con este pueblo. Y esa señal, ¿no? Que el Señor dijo, quiero a través de este pasaje del verso 14 mencionar 4 verdades y poder compartirles con ustedes. Primero, quiero que me lo pongas allá una de las primeras, el que dice el Señor mismo. Quiero compartirles 4 verdades bíblicas de este mismo pasaje, de lo que acabamos de leer aquí en Isaías capítulo 14. Uno es, el Señor mismo dio una señal. No la pidió el rey, no la pidió nadie, sino que a pesar de que ese pueblo estaba perdido, no merecía nada, ¿no? Dios mismo, de él nace la iniciativa de dar una señal a su pueblo. Y dice, el Señor mismo dio una señal. ¿Y cuál era la señal? De que nacería un niño de una virgen. Y está prácticamente hablando de Jesús. El Señor mismo dio una señal. La segunda, esa señal era para todos, es para todos. Aunque sucedió a Ezequías, sucedió en la temporada del rey Acaz, pero esa señal es una profecía del Señor Jesús. Y esa señal es para todos, ¿no? La señal es para todos. Vamos a ver lo que dice Lucas capítulo 2. Vamos a leer del verso
10. Pero el ángel le dijo, no tengan miedo. ¿Saben cómo estaba el rey, no? Cuando se enteró de que venían contra él. Dice su corazón se atemorizó, estaba lleno de miedo, él y su pueblo. Pero ¿sabes? Hoy en este pasaje dice, pero el ángel le dijo, no tengan miedo a los pastores que estaban allá. Yo no sé por la situación que tú estés pasando hoy. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Dios nos habla a través de ello y dice, ¿sabes qué? No tengas miedo. Y miren, les dice, que les traigo buenas noticias. Será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. El verso 11. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Prácticamente está hablando de nuestro Señor Jesús. Esa profecía, lo que menciona en el capítulo 7, verso 14, Isaías, está hablando del Señor Jesús. Y es una señal que fue dada a todo el pueblo, para toda la humanidad. Él mismo dio una señal cuando prácticamente nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna. Él mismo dijo, les daré esta señal porque quiero salvar a todos ustedes, salvarlos a ti y a mí. Él no quiere que nadie se pierda. Nosotros estábamos, dice, perdidos, apartados, tú y yo. Tú conoces tu vida, tu situación, tú sabes por lo que estás pasando. Muchas veces desconfiamos de Dios. Muchas veces tú pasas una situación y dices, a ver, Señor, dame una señal. Si haces esto, voy a hacer esto. Si me haces esto, si me cumples esto, voy a hacer esto. Pero ¿sabes qué? Aún no es necesario eso, porque Él mismo ya te dio una señal. Él mismo dijo, yo voy a enviar a nacer. Yo voy a nacer, voy a enviar. A través de una virgen nacerá el Salvador. Y eso ya se cumplió. Y la palabra de Dios lo dice, lo menciona. Y no solamente eso, ese es un hecho histórico que no se puede refutar. Porque si tú ves los escritores judíos, otros autores que no la Biblia, libros de otros autores judíos mencionan de este suceso que aconteció con el nacimiento de Jesús. Y con el mismo reinado, ¿no? de esa época del censo y todo eso mencionan. Entonces, la primera verdad es que el Señor mismo dio una señal. Nadie la pidió, Él mismo la dio. Segunda verdad bíblica, la señal es para todos. La tercera, un hijo nacería de una virgen. Bueno, todos conocemos esta historia de María. El ángel le dijo que darás a luz y iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Y el cuarto, el mismo Dios encarnado, Dios con nosotros, Emmanuel. Esto menciona en Juan 1:14. Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo se despojó de su gloria, se vino a este mundo a nacer y habitó entre nosotros, pero era el mismo Dios. Él fue 100% Dios y 100% hombre, vivió como tú y como yo. Padeció y bueno, Él fue a la cruz por ti y por mí. Ahora, de todo esto quiero simplemente poder, que podamos uno entender que todo lo que sucedió en el pueblo de Israel en la época del rey Acaz, un pueblo apartado de Dios, un pueblo que se apartó, se olvidó de lo que de nuestro Señor Jesús, se olvidó de la palabra, se incurrió en el pecado, en la idolatría. Un pueblo que no merecía nada, un pueblo que merecía tal vez el juicio de Dios, ser exterminados allí. Pero a pesar de ello, el corazón de papá Dios aún seguía con ellos. Les decía, no tengan miedo, yo voy a estar contigo. Rey Acaz, sé que tú te has perdido, te has desviado totalmente, pero sabes, confía, yo voy a estar contigo. Estás dudando, pero aún pide una señal si quieres. Pero dice, no quiero una señal. Y en vez de confiar en la palabra de Dios, se fue a pedir a otro rey. No confió en Dios.
Y el Señor dice, yo mismo les voy a dar una señal. ¿Sabes? Nosotros también estábamos en esa misma condición. Muchas veces desconfiamos de Dios. Había momentos en nuestras vidas que quizás no merecíamos estar, ya no estaríamos aquí. Quizás en algún momento te has alejado, apartado de Dios y has dicho, no, yo ya no creo que Dios me escuche. No creo que yo no sé qué haría yo en una iglesia. No creo que Dios escuche mi oración. Yo he hecho esto, no creo. No soy digno de entrar a la iglesia o de abrir la palabra de Dios, orar, volver otra vez a Dios y tu conciencia te golpea y el enemigo ya, ¿no?, te hace recuerdo, tú has hecho esto y ¿sabes qué? Dios tú no le mereces acercarte a Dios, Él es santo. Y ¿sabes? Este pasaje que hemos leído nos muestra el corazón de Papá Dios. Por más lejos que tú te hayas apartado, por más lejos que nos hayamos apartado, Dios te sigue llamando. Él sigue contando contigo. Él sigue diciendo, ¿sabes, hijo? Yo estoy contigo. Y es lo que quiere decir Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Confía. Yo no sé lo que tú has pasado todos estos años de COVID, ha sido terrible en todo el mundo. La situación que tú has pasado en tu casa, en tu familia, tal vez económicamente, de salud, problemas. No sé la situación que estás pasando ahora, pero sabes, esta palabra yo te puedo decir, Emmanuel, Dios está contigo. Es una promesa del Señor, Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está con nosotros. Hay momentos difíciles que pasamos, pero sabes, yo puedo confiar en esta palabra del Señor, su promesa. Y Él dice, yo estoy contigo. Muchas veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Yo estoy enfermo, ¿y dónde está Dios? Estoy pasando esta situación, ¿y dónde está Dios? O paso por una situación, ¿y dónde estuvo Dios? Sabes que Dios estuvo en esos momentos difíciles, ha estado allí y sigue estando allí. Y a pesar que nosotros nos hayamos apartado, hecho cosas, no sé, cosas malas, el amor de Papá Dios sigue estando allí para ti. Y dice, sabes, no temas, yo voy a estar contigo. Dios con nosotros. En esta historia yo puedo ver el amor de Dios tan grande de enviar a su único Hijo Jesús. Y en esta temporada de diciembre recordamos, por tanto no es la fecha quizás es otro, pero vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Un evento tan maravilloso, un evento donde Dios trajo prácticamente esperanza para el mundo entero. Trajo luz a este mundo que estaba en oscuridad. Y en esta época, yo sé que muchas veces nos concentramos más en cosas como, no sé, está bien que tú pongas cosas, te reúnas con tu familia, hagas la comida, hagas la cena bien, pero que eso no te haga, no te desenfoque de la verdadera razón de este tiempo de la Navidad, del nacimiento del Señor. Que en esta época puedas tú meditar, pensar realmente qué es lo que estamos recordando, qué es lo que estamos realmente, qué es lo que ha hecho Dios con nosotros, por nosotros. Estábamos perdidos. Y este evento, el nacimiento del Señor Jesús, si tú te pones a pensar realmente, es un evento tan maravilloso que la promesa de Dios se cumplió. Estábamos perdidos y Él mismo dijo, yo les voy a enviar una señal. Y el nacimiento del Señor Jesús prácticamente significa una muestra de amor tan grande para un pueblo que estaba perdido. Y tú sabes lo que menciona Juan 3:16. Fue tanto su amor, que dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que en este tiempo, mis queridos hermanos, que se vienen cosas bonitas, fin de año para todos es un tiempo lindo. Medita en tu relación con Dios. Busca acercarte más a Él.
Recuerda lo que Él ha hecho por ti. Comparte con tu familia, celebra, pero también medite en lo que el Señor ha hecho por ti y aferremos nomás a Él. Vuelve a Él si te has apartado. Reconcíliate con Jesús. Él te está esperando con brazos abiertos. Él nunca te va a desamparar. Dios es fiel. Amén. Así que quiero que pongan la última, una frase allí que escribí. El último que les pasé. A ver. Lo tengo aquí también, se los voy a leer. Dice, el Señor mismo nos dio una señal con su nacimiento. Él nos dio una señal. Dice, la iniciativa viene de Dios para salvar al perdido antes que el perdido busque a Dios. Nosotros estábamos perdidos. Nosotros éramos esa oveja perdida y Él dejó todo por amor a ti para venir a buscarte, a buscarnos a todos nosotros. Así que en este tiempo que vamos a recordar los siguientes días, va a ser un tiempo bonito, recordar el nacimiento de nuestro Señor. Que ese tiempo sea un momento, no solamente ese tiempo, sino que siempre recuerda lo que Él ha hecho por ti. Y cuando tú tengas ese tiempo de compartir con tu familia, comparte lo que realmente significa eso, lo que el Señor ha hecho por ti, por tu familia, por ti, por tu vida, por ti. Estábamos perdidos, no merecíamos nada, pero Él vino, envió a su Hijo único, Salvador Jesucristo. Cuando Él nació, vino luz y esperanza a este mundo. Él hizo, realmente fue tan grande ese amor y quiero que siempre aprendamos a confiar en Él. Este rey no confió, se fue en cosas malas buscando ayuda a otro lado, pero quiero que nosotros siempre acudamos a nuestro Señor, confiemos en Él y Dios siempre es fiel. Amén. Amén. Quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar. Quiero que te lleves esta palabra del verso 14 que dice, yo mismo les daré una señal. Y termina, ¿no?, con Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está contigo. Dios está contigo. No sé cuál es la situación que estás pasando. ¿Sabes? Yo te digo, Dios está contigo. Él no se ha apartado, ni te ha abandonado, ni te va a abandonar. Dios está con nosotros. Vamos a orar. Amado Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias en esta mañana. Gracias, Señor Dios, porque a través de tu palabra tú nos recuerdas, Señor Dios, ese amor tan grande que tú tienes ahora con nosotros, Señor, tu pueblo. Un pueblo que quizás, Señor, en un momento o a una hora, Señor Dios, vivimos apartados de ti. Quizás en un momento hemos desconfiado de ti. Padre, yo sé que este pueblo de Israel, tu pueblo, Señor Dios, vivía en esa época, Señor Dios, se apartó tanto de ti. Un rey que, Señor Dios, indujo a su mismo pueblo a la idolatría, al pecado. Un pueblo, Señor Dios, que no merecía nada, que más bien merecía el juicio de Dios. Pero aún allí en esa condición, Padre, tú hablas a Isaías para llevarle una palabra y un mensaje de que no tema, de que confíe, de que aún en esas condiciones en las que estaba ese pueblo, el amor de papá Dios seguía, Señor Dios, con ellos. Padre, esa misma condición muchas veces, Señor Dios, no es la misma de nosotros. Esa es una imagen, Padre, de lo que somos nosotros. Dice tu palabra que nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza alguna, que no merecíamos nada. Pero tú mismo diste una señal, Señor Dios, para rescatarnos. Y gracias, Padre, porque, Señor Dios, tu palabra es tan fiel, que tú has enviado, dice tu palabra, Señor Dios, a nacer a tu Hijo único. Y esa es una señal evidente, clara, irrefutable, Señor Dios, de que
Tú estás con nosotros, Señor Dios. Tú nos amas tanto. Tú nos amas tanto, Padre, que entregaste tu vida en una cruz. Señor Dios, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Queremos hoy aprender a confiar en ti, Señor Jesús. Padre, gracias por tus promesas. Dios con nosotros, Emmanuel. Él está con nosotros. Tu presencia está aquí en medio nuestro, Señor Dios. Tu presencia nos acompaña, Padre. Señor Dios, te ruego que tú puedas, Señor Dios, hablarles a cada uno. Tú conoces su vida, sus corazones, la situación que ahora mismo están pasando, Señor Dios, mis hermanos. Quizás crisis económica, problemas, quizás de salud. Señor Dios, quizás sus corazones en un momento entran en debilidad. Pero hoy, Señor Dios, esta palabra para cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está contigo. Dios está contigo. Y Él es el Salvador. Él viene a levantarte. Él no te dejará allí abajo tendido. Si tú acudes a Él, Dios te levantará. Amado Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por este día. Gracias, Padre, por lo que, Señor Dios, este tiempo, esta época, recordamos, Señor Dios, el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y Señor Dios, que en esta época que nuestros corazones puedan volverse a ti, Padre. Podamos recordar, Señor Dios, que nosotros estábamos perdidos, pero tú viniste en rescate de nosotros, Señor Dios, dándonos esta señal claras, Padre. Una señal, Señor Dios, donde el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Padre, un evento tan hermoso, tan lindo, llena de amor. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias, Padre. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Y gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga, mis amados hermanos. Y aprendamos a confiar en Dios. Amén. Dios está contigo, Dios con nosotros. Y el amor de Papá Dios es tan grande que a pesar de lo que nos hayamos descarriado, Él sigue amándote y Él sigue con brazos abiertos llamándote. Y la señal es clara. Esta Navidad recordemos eso. Dios no nos ha abandonado. Amén. Que Dios te bendiga. Qué hermoso tiempo el que hemos tenido el día de hoy, queridos hermanos. Espero que el mensaje haya podido llegar a sus corazones y que podamos aplicar todo lo aprendido en el transcurso de la semana. No se olviden seguirnos a través de las redes sociales, estar al pendiente de las publicaciones y de las reuniones que tenemos en la iglesia. Que tengan una bendecida semana.